Karen Snyder nació el 29 de julio de 1948 en un pequeño pueblo estadounidense llamado Cedar Lake, ubicado en el estado de Indiana. Creció en el seno de una familia numerosa, rodeada de 2 hermanos y 3 hermanas. Desde joven, Karen conoció a un chico llamado Paul, con quien entabló una relación sentimental que rápidamente se transformó en algo más serio. A la corta edad de 17 años, decidieron casarse. Poco después, Karen quedó embarazada, y en 1966, dio a luz a una hija. Aunque era muy joven, apenas con 18 años, tanto ella como su esposo estaban decididos a formar su propio hogar. La pareja se trasladó a una localidad llamada Calumet, ubicada en el estado vecino de Illinois, donde vivían los padres de Paul. Allí, se instalaron en la misma calle que los suegros de Karen, lo que permitía a Paul mantener una relación cercana con sus padres, quienes a su vez estaban encantados de compartir tiempo con su nieta recién nacida. Calumet, con una población aproximada de 25,000 habitantes, era un suburbio tranquilo de Chicago, considerado por muchos como un lugar seguro para establecerse. Karen dedicaba la mayor parte de su tiempo al cuidado de su bebé, mientras Paul consiguió empleo en una estación ferroviaria de la zona. El 12 de noviembre de 1966, Paul intentó comunicarse varias veces con Karen desde su lugar de trabajo. No obtuvo respuesta. La falta de contestación lo preocupó, ya que ella debía estar en casa. Resultaba inusual que no atendiera el teléfono, sobre todo sabiendo que no podía dejar sola a su bebé de tan solo 2 meses. Preocupados por la situación, los padres de Paul fueron a la casa a buscarla, pero nadie respondió a sus llamados. Tampoco contaban con una llave de repuesto para poder entrar. Tras varios minutos de intentos fallidos por obtener alguna respuesta, regresaron a su hogar y se comunicaron nuevamente con Paul, quien ya se encontraba visiblemente angustiado. Alarmado por la situación, Paul decidió abandonar su trabajo antes de tiempo para regresar a casa y asegurarse de que todo estuviera en orden. Al llegar, notó que la luz del porche estaba apagada, algo que le pareció sumamente extraño, ya que Karen solía dejarla encendida cuando él tenía turno nocturno. Además, las persianas de las ventanas estaban completamente cerradas, lo cual también era inusual. Al intentar la puerta principal, se dio cuenta de que no estaba cerrada con llave. Ingresó rápidamente a la sala de estar y, con cierto alivio, encontró a su bebé sana y salva. Sin embargo, Karen no estaba a la vista. Paul comenzó a recorrer cada habitación, llamándola por su nombre. Cuando se dispuso a subir al segundo piso, notó que el interruptor de la escalera no funcionaba. Subió con cautela hasta llegar a la habitación principal. Encendió una lámpara, y lo que vio lo dejó paralizado. La escena era aterradora, todo estaba revuelto, y por toda la habitación había rastros evidentes de violencia. La oscuridad que envolvía la casa aquella noche no solo era física, sino también simbólica. La ausencia de luz, la puerta sin seguro, el silencio inquietante, cada detalle indicaba que algo no estaba bien. En los suburbios tranquilos donde rara vez ocurría algo fuera de lo común, aquel día marcó un antes y un después. La percepción de seguridad se quebró como un cristal al caer. Paul, al ver el caos en la habitación, sintió que su mundo se derrumbaba. Aquella no era una simple desorganización, era la huella de algo mucho más siniestro. Algo había sucedido en esa casa mientras él trabajaba sin imaginar lo que encontraría al volver. Para los vecinos del pequeño y apacible Calumet, la noticia fue como una onda expansiva. Aquella joven madre, conocida por su dulzura y entrega, se había esfumado en circunstancias que pronto revelarían una historia marcada por el horror. La comunidad, acostumbrada a la rutina y al saludo cordial, comenzó a ver sombras donde antes había confianza. Se murmuraba en las calles, se cerraban puertas más temprano. La policía iniciaría una investigación, pero en ese primer instante, lo único que imperaba era el desconcierto. El miedo empezaba a arraigarse en un lugar donde nunca antes había tenido cabida. Lo que Paul no sabía al subir aquellas escaleras era que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Esa imagen que lo recibiría en la penumbra de la habitación sería una que jamás podría borrar de su mente. Su hogar, su refugio, se había transformado en la escena de un crimen. Y él, sin saberlo aún, acababa de convertirse en el testigo principal de una tragedia que sacudiría no solo a su familia, sino a toda la comunidad. La calma de Calumet había sido rota por un acto brutal, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Había sangre por todo el suelo. Al mirar hacia el interior de la habitación, Paul vio a Karen tendida e inmóvil. No mostraba ningún signo de vida. De inmediato, supo en lo más profundo de su ser que su esposa estaba muerta. Paralizado por el horror durante unos segundos,
logró sobreponerse lo suficiente como para bajar de nuevo al primer piso. Tomó en brazos a su hija y salió corriendo a la calle, desesperado, mientras llamaba a la policía con manos temblorosas. Poco después, sus padres salieron también y lo encontraron con la bebé en brazos. Pero cuando su madre subió a la habitación y vio el cuerpo de Karen cubierto casi por completo de sangre, comprendió al instante, ya no había nada que hacer. Los servicios de emergencia llegaron poco después. La escena que encontraron fue desgarradora. Los paramédicos confirmaron lo inevitable: Karen Snyder estaba sin vida. Los agentes de policía comenzaron inmediatamente la inspección de la escena del crimen. Al revisar la puerta trasera de la casa, detectaron unas marcas poco profundas en la cerradura. Indicaban que alguien había intentado forzarla, aunque sin éxito. La puerta seguía cerrada. Todo apuntaba a que el agresor había tratado de entrar por allí, pero al no lograrlo, optó por otro acceso. Fue entonces cuando descubrieron que una ventana del sótano había sido rota. Desde ese punto, un rastro de sangre se extendía por el exterior, siguiendo la acera hasta la puerta principal. Aquella línea roja contaba una historia muda, pero clara. Los investigadores concluyeron que el criminal, al romper el vidrio, se hirió con los fragmentos. La sangre encontrada en los vidrios lo confirmaba. No obstante, algo no cuadraba, no había señales de que hubiera entrado por el sótano. Eso los llevó a suponer que la puerta principal quizás no estaba cerrada, o peor aún, que Karen misma la abrió, sin saber que estaba dejando pasar a su asesino. Dentro de la sala encontraron más sangre. Todo indicaba que allí ocurrió el primer ataque. Lo más probable es que Karen se encontraba cerca de la cuna de su hija cuando el agresor la sorprendió. Desde la sala, el rastro de sangre se dirigía hacia las escaleras, subía al segundo piso y seguía por el pasillo hasta llegar al dormitorio conyugal, el lugar donde más tarde se hallaría el cuerpo sin vida de Karen. La escena en aquella habitación era un caos total. Más allá de la sangre, había objetos rotos, muebles volcados y señales claras de lucha. Todo indicaba que Karen luchó con cada gramo de fuerza que tenía. No se rindió. Peleó por su vida hasta el final. Uno de los detalles más escalofriantes fue el hallazgo del teléfono del dormitorio. Estaba arrancado de la pared. Los detectives supusieron que Karen había logrado llegar a la habitación antes que su atacante y trató de pedir ayuda. Pero en 1966 no existía aún un número de emergencia como el 911. Cada comisaría tenía su propio número local. En medio del pánico, confundida y aterrada, puede que Karen se equivocara al marcar. Tal vez no tuvo tiempo de completar la llamada. Tal vez su atacante entró justo en ese momento. Sea como sea, su intento desesperado de salvarse terminó en silencio, interrumpido por una violencia sin sentido. El vecindario entero quedó paralizado ante la noticia. Aquella joven madre, que todos veían con cariño paseando a su bebé por la acera, había sido víctima de un acto de brutalidad que nadie podía imaginar. Las calles de Calumet, que solían ser símbolo de tranquilidad, se tornaron sombrías y desconfiadas. Las familias comenzaron a cerrar puertas con doble llave, y el murmullo de temor creció en cada esquina. Las autoridades sabían que no se trataba de un crimen cualquiera, era un asesinato con un alto grado de violencia, llevado a cabo dentro de un hogar familiar. Un crimen que parecía no tener motivo, pero que escondía un mensaje claro: nadie estaba completamente a salvo. La escena del crimen hablaba por sí sola. Los rastros de sangre, la ventana rota, el teléfono arrancado, todo indicaba una secuencia rápida, pero violenta. Los investigadores tenían ante sí un rompecabezas sangriento. Las preguntas se multiplicaban. ¿Karen conocía a su agresor? ¿Por qué la atacó con tal ferocidad? ¿Fue un robo que salió mal o había algo más detrás? Cada detalle era importante. Cada marca, cada objeto desplazado podía ser la clave para entender lo ocurrido. Pero mientras los forenses hacían su trabajo, el tiempo pasaba. Y con cada minuto que transcurría, las probabilidades de dar con el culpable se desvanecían lentamente. A medida que los agentes avanzaban en la investigación, comenzaron a comprender que estaban ante un caso complejo. Las circunstancias no eran tan simples como parecían al inicio. Si bien había evidencias físicas, el móvil del crimen seguía siendo un misterio. ¿Se trató de un ataque planeado o fue un acto impulsivo de alguien que conocía los movimientos de la familia? Lo que más llamaba la atención era el valor con el que Karen intentó resistirse. Una mujer joven, sola en casa con su hija, que en lugar de rendirse, peleó hasta el final. Su coraje quedaría grabado en la memoria de quienes la conocieron y en los archivos de la policía como un testimonio silencioso de valentía ante lo inevitable. El número que Karen marcó en su intento desesperado de pedir ayuda no era el correcto.
La urgencia, el miedo, la presión del momento, todo jugó en su contra. En la escena del crimen, los investigadores encontraron una bombilla ensangrentada tirada en el suelo. Más tarde descubrirían que había sido desenroscada por el propio asesino. Lo que no quedaba claro era por qué lo había hecho. Una de las teorías sugería que tal vez el agresor desenroscó la lámpara mientras subía las escaleras, con la intención de apagar la luz y dificultar la visibilidad, o tal vez para ganar tiempo y evitar que Karen lograra hacer una llamada completa. En el baño del primer piso, la policía encontró un montón de ropa y objetos manchados con sangre. Entre ellos había un pantalón, una sábana y una esponja. Todo indicaba que el asesino intentó limpiarse después del crimen. Quizás trató de quitarse la sangre de las manos y de la ropa, e incluso pudo haber intentado limpiar algunas áreas del piso con la esponja, en un intento por eliminar rastros. Pero con la cantidad de sangre esparcida por la casa, aquel esfuerzo resultó completamente inútil. Después de usar esos objetos, simplemente los arrojó dentro del baño y huyó del lugar. Para los detectives, este detalle revelaba algo importante. El asesino permaneció en la casa durante algún tiempo después del homicidio. Sin embargo, establecer con precisión cuánto tiempo se quedó fue imposible. Las autoridades descartaron rápidamente la hipótesis de un robo mal ejecutado. Los objetos sustraídos no tenían valor real. Lo único que desapareció fue una billetera azul de Karen que contenía cerca de $50 y una lámpara de mesa sin mayor relevancia. No hubo saqueo ni señales de búsqueda de objetos valiosos. Eso hacía pensar que el móvil del crimen era otro. El informe forense reveló una cifra escalofriante. Karen recibió 124 puñaladas, la mayoría en el área del pecho. Esa brutalidad no se correspondía con un simple acto impulsivo o con la intención de robar. Los expertos dedujeron que el asesino estaba consumido por una furia descomunal, quizás impulsada por un motivo personal o emocional. El tipo de arma utilizada también llamó la atención. Se trataba de un cuchillo con una hoja estrecha, muy parecida a un estilete. Sin embargo, pese a registrar toda la casa y los alrededores, la policía no logró encontrar el arma homicida. Otro detalle que sorprendió a los investigadores fue que el cuerpo de Karen estaba completamente vestido y no presentaba señales evidentes de abuso sexual. A pesar de ello, no descartaron que el crimen hubiera tenido un componente sexual frustrado. Tal vez el atacante había entrado con esa intención, pero algo lo detuvo, o bien cambió de objetivo a mitad del acto. Todo era especulación, pero las pistas apuntaban a un agresor motivado por una mezcla de odio, ira y deseo. El equipo médico estableció que la muerte de Karen ocurrió entre las 4 y las 6 de la tarde. Dado que Paul encontró el cuerpo pasadas las 11 de la noche, el asesino habría abandonado la vivienda varias horas antes. Eso daba al criminal una ventana amplia para escapar sin ser visto. En su afán por esclarecer el caso, los detectives comenzaron con lo básico: entrevistar a familiares, vecinos y amigos cercanos. La madre de Paul fue una de las primeras en hablar. Su testimonio sería crucial para trazar las últimas horas de vida de Karen y determinar quién pudo tener motivos para matarla. La escena sugería que el asesino no era un simple desconocido. La ferocidad del ataque, el hecho de que nada de valor fuera realmente robado, y el comportamiento dentro de la casa apuntaban a una posible conexión emocional con la víctima. ¿Podría haber sido alguien del círculo cercano? ¿Alguien con celos, resentimientos o una obsesión enfermiza? Los detectives sabían que, en crímenes tan personales, las respuestas muchas veces están más cerca de lo que parece. Pero al mismo tiempo, cada pista debía tratarse con cautela. Un error en la interpretación podría entorpecer toda la investigación. Karen Snyder se convirtió en símbolo de un crimen que conmocionó a toda la región. Una mujer joven, madre dedicada, brutalmente asesinada dentro de su propio hogar. El impacto en la comunidad fue profundo. El horror no estaba en una gran ciudad desconocida, sino en los suburbios tranquilos donde todos creían estar a salvo. A medida que la noticia se esparcía, también lo hacía el temor. Las puertas comenzaron a cerrarse más temprano, los niños dejaron de jugar solos en la calle, y las miradas entre vecinos se volvieron más desconfiadas. Algo se había roto en Calumet, algo que tardaría mucho tiempo en sanar. Cada nuevo hallazgo en la escena del crimen parecía sumar más misterio. La lámpara desenroscada, la ropa ensangrentada en el baño, el número equivocado marcado en el teléfono, eran piezas sueltas de un rompecabezas macabro. El asesino había estado allí, en silencio, observando, planeando o improvisando. Pero sobre todo, dejando huellas de su presencia, aunque no lo supiera. La violencia extrema del ataque hablaba de un odio desbordado, quizás contenido durante años.
Y mientras la policía buscaba al responsable, la comunidad esperaba justicia, preguntándose si el asesino aún estaba entre ellos. Karen había mencionado a su entorno más cercano que se sentía insegura viviendo en esa casa. Incluso había expresado su deseo de regresar a Indiana, para estar más cerca de sus padres. Sin embargo, jamás especificó qué era exactamente lo que le causaba miedo. Los investigadores tampoco lograron obtener más detalles sobre esas inquietudes. Aquella sensación de amenaza que Karen percibía seguía siendo un enigma. Los vecinos también compartieron un dato curioso. Aquella noche, su perro, normalmente inquieto y reactivo ante cualquier ruido, permaneció en completo silencio. Un detalle inquietante que podría indicar que el agresor era alguien conocido por el animal, lo que haría aún más perturbadora toda la situación. Sin otras pistas contundentes, los detectives dirigieron su atención hacia una línea clásica en casos como este: el esposo. Es bien sabido que, estadísticamente, en crímenes domésticos, la pareja suele ser el primer sospechoso. Al analizar cuidadosamente las evidencias recolectadas en el domicilio, la policía comenzó a considerar que el intento de forzar la puerta trasera y la ventana rota del sótano podrían haber sido un montaje. Todo indicaba que el asesino tenía una relación previa con Karen. Tal vez, incluso, tenía un acceso autorizado a la vivienda. Esto abriría la posibilidad de que Karen le hubiera abierto la puerta por voluntad propia o que el asesino tuviera una llave. La hipótesis de un extraño que irrumpe al azar en una casa ya no era tan sólida. El nombre de Paul, el esposo, fue el primero en ocupar el centro de la investigación. La policía lo interrogó con insistencia, tratando de establecer si había tenido la oportunidad de cometer el crimen. Paul trabajaba en el turno vespertino aquel día y había salido de casa después del almuerzo. Los agentes indagaron si realmente había estado en su lugar de trabajo durante toda la jornada o si existía la posibilidad de que se hubiera ausentado. Paul negó rotundamente cualquier vínculo con el asesinato de su esposa. No obstante, los detectives no lo descartaban como principal sospechoso, más aún considerando la escasez de pistas firmes. Las sesiones de interrogatorio se repitieron una y otra vez, pero Paul mantuvo su versión de los hechos sin alterarse. Nunca admitió culpa alguna. 6 días después del brutal asesinato, se celebró el funeral de Karen. Al servicio acudieron familiares, amigos, conocidos, y también algunos de los investigadores del caso. Fue ahí donde los detectives notaron algo que llamó poderosamente su atención. Entre los presentes, junto al ataúd, se encontraba un hombre con una venda en la frente y una herida visible. Se trataba de James, un amigo cercano tanto de Paul como de Karen. Trabajaba junto a Paul en la estación de tren y, además, había realizado algunas reparaciones en la casa de los Snyder poco tiempo antes del asesinato. Esto significaba que Karen lo conocía bien y no tendría motivos para desconfiar si él aparecía en su puerta. Intrigados por su presencia y su estado físico, los investigadores comenzaron a indagar sobre James. No tardaron en descubrir que, la misma noche del crimen, James se había presentado en el hospital local con heridas considerables. Su explicación era vaga y no coincidía del todo con los hechos. Este nuevo elemento cambió drásticamente el rumbo de la investigación. James había estado cerca del núcleo familiar, tenía acceso a la casa y una herida reciente cuya causa no quedaba clara. Por primera vez en días, los detectives tenían a alguien más que a Paul en la mira. La herida de James, su relación con la víctima y su presencia en el funeral se convirtieron en piezas clave para una nueva línea de investigación. Lo que más perturbaba a los detectives era la aparente naturalidad con la que James se presentó al velorio. No evitó el contacto con los dolientes ni intentó esconder su vendaje. Estuvo cerca de la familia, acompañó a Paul y mostró respeto frente al féretro. Pero para los investigadores, su comportamiento también podría interpretarse como una maniobra para desviar sospechas, para integrarse en el duelo y pasar desapercibido. Las heridas en su cuerpo, especialmente aquella en la frente, abrían la posibilidad de que hubiese estado en el lugar del crimen y sufrido una lesión durante el ataque o al intentar escapar. La duda comenzaba a instalarse de forma definitiva. El caso de Karen Snyder se tornaba cada vez más complejo. Ya no era solo un crimen brutal, sino también una historia plagada de relaciones personales, secretos y silencios. James, que hasta entonces había sido una figura secundaria, ahora se perfilaba como un posible sospechoso. Los detectives sabían que cada error podía significar la libertad del verdadero asesino. Por eso, cada paso debía ser meticuloso, cada declaración contrastada, cada evidencia revisada una y otra vez. El crimen ya había estremecido a toda una comunidad. Ahora solo quedaba esperar si la justicia lograría abrirse paso entre la sangre, el miedo y las mentiras.
James presentaba heridas visibles en las manos y el rostro, las cuales habían requerido puntos de sutura. Los investigadores no pudieron evitar relacionar esas lesiones con los cortes que un agresor habría sufrido al romper el vidrio del sótano. Como se había teorizado desde un inicio, el asesino probablemente se lastimó con los fragmentos de vidrio al intentar ingresar a la casa. Por ello, James fue formalmente señalado como el segundo sospechoso en el caso. Durante el interrogatorio, negó cualquier vínculo con el asesinato. Dijo que las heridas se las hizo esa misma noche, mientras regresaba del bar, completamente ebrio. Según él, tropezó con un tronco y cayó, hiriéndose con una astilla en la oscuridad. Su esposa respaldó su versión. Afirmó que esa noche, James llegó a casa visiblemente borracho, con una mano vendada y un corte en la frente. Añadió que lo notó extremadamente nervioso y que su comportamiento era errático. No obstante, también mencionó que su esposo era alcohólico y que este tipo de episodios eran frecuentes. No era raro que regresara en ese estado. La policía entrevistó a varios testigos en los bares cercanos y algunos recordaban haber visto a James el día del crimen. Sin embargo, ninguno pudo precisar con exactitud las horas en que estuvo allí. La coartada era débil, y la sospecha seguía presente. Poco después, los peritos concluyeron el análisis de la evidencia recolectada en la escena del crimen. Los resultados arrojaron una pista reveladora. En la casa había restos de dos tipos de sangre distintos. Uno de ellos pertenecía a Karen. El otro coincidía con el tipo sanguíneo de James. Aunque eso no constituía una prueba irrefutable de culpabilidad, sí reforzaba la hipótesis de que James estuvo presente durante el crimen. Los detectives esperaban que, ante esta revelación, James cediera y confesara. Por otro lado, las pruebas descartaban completamente al esposo de Karen. Ninguno de los rastros sanguíneos coincidía con su grupo sanguíneo. Pese a la presión, James seguía negando rotundamente su implicación. La esperanza de obtener pruebas más sólidas se desvaneció rápidamente. Los análisis de huellas dactilares no arrojaron resultados útiles. Las que se encontraron estaban borrosas, inutilizables. Tampoco se pudo obtener un perfil de ADN claro a partir de la sangre encontrada que no pertenecía a la víctima. Ante la falta de evidencia concluyente, las autoridades se vieron obligadas a liberar a James. Aunque seguía siendo una figura de interés para la investigación, ya no podían retenerlo legalmente. El caso entró en una nueva etapa, mucho más lenta y desgastante. A lo largo de los años, se siguieron múltiples pistas, se entrevistó a decenas de personas, pero ninguna llevó al cierre definitivo del expediente. El asesinato de Karen Snyder marcó un antes y un después en la historia de su comunidad. Aquella localidad que antes se enorgullecía de su tranquilidad, quedó profundamente alterada por el crimen. Los residentes vivían con miedo, recordando constantemente la violencia de aquel hecho. Nadie volvió a ver su hogar de la misma manera. Durante mucho tiempo, los rumores y las sospechas circularon por las calles como un viento frío. Y aunque la policía mantenía silencio sobre ciertos detalles, los allegados de Karen sí sabían quién había sido señalado como el principal responsable. En conversaciones privadas, familiares y amigos cercanos dejaban entrever que, para ellos, no había duda de la identidad del culpable. Este caso se convirtió en una herida abierta para toda la comunidad. El nombre de Karen era recordado con respeto, pero también con tristeza y frustración. A pesar del paso de los años, el dolor no se desvanecía. Cada aniversario del crimen traía consigo viejas emociones. Se hablaba del caso en voz baja, con rabia contenida, con preguntas sin respuesta. ¿Por qué alguien le haría eso? ¿Cómo pudo escapar el asesino? Y, sobre todo, ¿por qué no se hizo justicia? Las autoridades, ante la falta de pruebas contundentes, no podían avanzar más. El silencio del culpable, la ausencia de testigos clave y la fragilidad de las evidencias físicas, todo conspiraba para que este crimen quedara impune. Las familias que alguna vez pensaron que vivían en un rincón pacífico del mundo, ahora miraban con otros ojos a sus vecinos. El miedo transformó la convivencia. Los niños crecieron sabiendo que algo oscuro había ocurrido muy cerca de ellos. Y aunque la policía mantuvo abiertos los archivos del caso por años, la verdad seguía enterrada bajo capas de especulación y sospecha. El asesinato de Karen Snyder no solo acabó con una vida, sino que robó la paz de todo un pueblo. Y aunque algunos aún conservaban la esperanza de que algún día se reabra el caso, para muchos, la justicia ya había llegado demasiado tarde. Muchos de los familiares y allegados de Karen Snyder estaban convencidos de que James era el responsable del asesinato. Sin embargo, la ausencia de pruebas sólidas hacía imposible imputarle legalmente el crimen. La justicia,
al menos en los términos formales, seguía sin cumplirse. En 1973, 7 años después del brutal asesinato, el padre de Karen falleció sin haber obtenido respuesta alguna. 4 años más tarde, en 1977, también murió su madre. Ambos padres murieron con el corazón destrozado, sin saber jamás quién había arrebatado la vida de su hija. La incertidumbre fue la herida que los acompañó hasta el último día. Paul, el esposo de Karen, volvió a casarse tiempo después. Su segunda esposa asumió el papel de madre para Paola, la hija que Karen dejó atrás. La pequeña creció sin tener siquiera un recuerdo real de su madre biológica. Sus familiares, en un intento por protegerla, decidieron no contarle cómo había muerto su madre. Evitaron hablar de los detalles del crimen durante años. Pero el silencio no la protegió del todo. Cuando entró a la escuela, algunos niños se burlaban de ella, sabiendo que su madre había muerto de forma trágica. Años más tarde, los adultos de su familia decidieron revelarle la verdad, conscientes de que en cualquier momento podría encontrar la historia por su cuenta, en una noticia o en una vieja publicación. Paola, ya de adulta, compartió su historia en entrevistas ocasionales con medios locales. Dijo que nunca perdió la esperanza de que el asesino de su madre fuera llevado ante la justicia. Mantuvo un contacto regular con el departamento de policía del condado, preguntando una y otra vez si había nuevos avances en el caso. Siempre obtenía la misma respuesta: no había nuevas pistas. Décadas pasaron sin progreso alguno. En 1989, Paul falleció a los 45 años por problemas de salud, sin haber conocido nunca la verdad sobre lo que le ocurrió a su esposa. El caso de Karen Snyder parecía destinado a permanecer archivado, una herida abierta que la justicia había olvidado. Durante más de medio siglo, la historia quedó estancada. La comunidad que alguna vez fue sacudida por el crimen continuó con su vida, mientras el recuerdo del asesinato se desvanecía poco a poco entre las generaciones más jóvenes. Pero en el año 2022, algo inesperado ocurrió. Un día, el departamento de policía recibió una llamada. Al otro lado del teléfono, un hombre mayor pedía hablar sobre el caso de Karen Snyder. Explicó que conocía la historia desde su niñez, porque su abuela solía mencionarla con frecuencia. Resultó ser un pariente lejano de la familia. Con voz inquieta, preguntó si había habido algún avance reciente. Su llamada, en apariencia sencilla, cambiaría el curso de los acontecimientos. El hombre explicó que, mientras estaba en el trabajo, se puso a leer antiguos recortes de periódicos sobre el caso. Cuanto más leía, más le inquietaba. No podía dejar de preguntarse si, con la tecnología actual, el crimen aún podía resolverse. Movido por esa inquietud, decidió contactar con la policía. Lo que no imaginó fue que su llamada encendería una chispa que llevaba décadas apagada. Para sorpresa del propio departamento, aquella conversación motivó a las autoridades a reabrir oficialmente el caso. Por supuesto, ya no quedaba ningún miembro del equipo original. Había pasado demasiado tiempo. La investigación fue asignada a un nuevo grupo de detectives, con nuevas herramientas y una renovada esperanza. Lo que marcó la diferencia en esta ocasión fue el contexto. La ciencia forense había evolucionado enormemente desde 1966. El ADN, las bases de datos nacionales, las técnicas de reconstrucción de huellas y rastros, todo aquello que no existía cuando Karen fue asesinada, ahora era parte del arsenal de los investigadores. Los nuevos detectives sabían que no sería fácil. Muchas pruebas ya no estaban disponibles, algunas se habían deteriorado o se habían perdido en el camino. Pero aún así, la idea de aplicar tecnologías modernas a un crimen tan violento y personal reavivó el interés del equipo. Había un compromiso claro: esta vez, lo darían todo para descubrir la verdad. La reapertura del caso generó emoción, pero también expectativa. Paola, ya una mujer adulta con hijos, fue informada del nuevo intento por resolver el asesinato de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una posibilidad real de justicia. La comunidad también reaccionó con esperanza. El crimen que había marcado a toda una generación podía, al fin, tener un cierre. Los nuevos investigadores se sumergieron en los archivos, analizaron los pocos restos físicos que aún estaban conservados y comenzaron a reconstruir los hechos desde cero. Esta vez, no trabajarían con intuiciones, sino con ciencia, tecnología y la fuerza inquebrantable de una verdad que se negaba a quedar en el olvido. Los nuevos investigadores, al tomar las riendas del caso, se enfrentaron a la enorme tarea de comenzar prácticamente desde cero. Revisaron cada informe, cada fotografía, cada testimonio.
Lo que no esperaban encontrar era que la mayoría de las pruebas físicas aún estaban almacenadas, y en sorprendentemente buen estado. Habían pasado 56 años, pero allí estaban, prendas de vestir de Karen, algunos objetos personales de su hogar, incluso fragmentos que habían sido parte de la escena del crimen. Lo único que no había sobrevivido era la sangre encontrada en el suelo, perteneciente al asesino. Aún así, los detectives enviaron todas las pruebas recuperadas a laboratorios forenses, donde comenzaron a analizarlas con tecnología moderna. Mientras los peritos estudiaban cada centímetro de evidencia, los agentes entrevistaban a todos los involucrados que aún seguían con vida. Pasaron 16 meses desde la reapertura del caso hasta que finalmente llegó la llamada esperada. El laboratorio había encontrado rastros de sangre en uno de los vestidos de Karen. No era suya. A partir de esas gotas, los expertos lograron extraer un perfil completo de ADN. Con esa información, los detectives se dirigieron a un juez y solicitaron una orden para obtener una muestra genética de James, el principal sospechoso desde hacía décadas. A pesar de haber negado siempre su implicación, James seguía vivo. Había mentido desde el principio, especialmente sobre cómo había obtenido sus heridas. El 29 de abril de 2024, la policía fue una vez más a buscarlo. James, ahora de 70 años, fue formalmente arrestado por el asesinato de Karen Snyder. Al escuchar que su ADN coincidía con la muestra encontrada en el vestido, no ofreció resistencia. No negó nada. Confesó. Dijo que durante todos esos años había vivido sabiendo que, tarde o temprano, lo atraparían. Fue acusado de asesinato en primer grado. No obstante, debido a su avanzada edad y múltiples enfermedades crónicas, el juez decidió concederle libertad bajo fianza mientras esperaba juicio. Las autoridades, considerando su estado físico, determinaron que el riesgo de fuga era prácticamente nulo. James había vivido en libertad durante más de medio siglo. Ahora, por fin, debía enfrentar la justicia. El motivo detrás del crimen aún no se ha confirmado oficialmente. Según versiones periodísticas, James estaba enamorado de Karen y sentía un profundo resentimiento hacia Paul, su esposo. Karen lo había rechazado, y la frustración se combinó con el alcohol, llevándolo a cometer un acto de violencia atroz. Esa noche, James habría estado ebrio, consumido por la ira y la obsesión, lo que lo llevó a irrumpir en la casa y apuñalar brutalmente a Karen. Los familiares de la víctima agradecieron profundamente al nuevo equipo de detectives por no rendirse, por haber retomado un caso que muchos daban por perdido. Aunque la justicia haya llegado tarde, para ellos significó un cierre que nunca pensaron tener. A pesar de la detención, es incierto si James pasará tiempo en prisión. Su salud está seriamente comprometida y, aunque fue acusado formalmente, es probable que no llegue a cumplir una condena significativa. Sin embargo, para la hija de Karen, ahora de 57 años, el arresto fue un momento de profunda liberación. En sus propias palabras, fue el mejor día de su vida. Después de toda una existencia marcada por el dolor, la confusión y las preguntas sin respuesta, finalmente había una verdad concreta. Saber que el asesino de su madre había confesado le otorgó algo que nunca había tenido: paz. Este cierre tardío trajo consigo una mezcla de emociones. La comunidad que alguna vez fue sacudida por el crimen ahora recordaba aquel episodio con una nueva perspectiva. El nombre de Karen volvió a aparecer en los titulares, pero esta vez no como una víctima olvidada, sino como una mujer cuya historia finalmente encontró justicia. El caso, que había permanecido archivado durante décadas, ahora se convertiría en un ejemplo de cómo la ciencia forense moderna puede dar respuesta incluso cuando todo parece perdido. El tiempo no borró el crimen, pero la persistencia, la memoria y la tecnología lograron lo que antes era impensable. La historia de Karen Snyder se cerró con una verdad confirmada, pero también con una reflexión dolorosa. El sistema no pudo protegerla ni castigar a su asesino durante más de 50 años. La justicia tardía no borra el sufrimiento, ni devuelve el tiempo perdido, pero ofrece algo esencial: reconocimiento. Su hija, los que la amaron, y toda la comunidad, ya no viven en la incertidumbre. Saben quién lo hizo. Saben cómo ocurrió. Y saben que, al menos por fin, la verdad salió a la luz. En la memoria colectiva del pueblo, Karen ya no es solo un nombre en un archivo olvidado, es un símbolo de lucha, de perseverancia y de la justicia que, aunque tarde, finalmente llegó. Cuando recibió la llamada que le informó que el asesino de su madre por fin había sido capturado, la hija de Karen confesó que ya no tenía esperanza. Durante décadas había vivido con la idea de que la verdad nunca saldría a la luz. La noticia la tomó completamente por sorpresa. Más aún,
Le impresionó profundamente saber que las evidencias del caso se habían conservado en tan buen estado después de tantos años. Era como si el tiempo hubiera congelado una parte del pasado, esperando el momento justo para revelarlo todo. Aquellas pruebas, olvidadas en un almacén, se convirtieron en la clave para que finalmente se hiciera justicia. En su declaración, también reveló que no solo culpaba a James por el asesinato de su madre, sino también por la muerte prematura de su padre. Explicó que su padre nunca se recuperó del dolor. Vivió marcado por el trauma de haber perdido a su esposa de forma tan brutal, y por la angustia de sospechar que uno de sus amigos más cercanos podría haber sido el responsable. Ver cómo James continuaba su vida en libertad, sin consecuencias, fue una carga demasiado pesada para él. Esa sospecha constante, ese sentimiento de traición, fue minando su salud emocional y física, hasta que finalmente se apagó demasiado joven. La confesión de James trajo un cierre necesario, pero no sin heridas que permanecen abiertas. La historia de Karen, su trágico final, y el largo camino hacia la justicia, es un testimonio del impacto que un crimen puede tener en varias generaciones. La verdad puede tardar, pero cuando llega, tiene el poder de transformar el dolor en fuerza. La hija de Karen, ahora adulta, se ha convertido en la voz que mantiene viva su memoria. Y su persistencia, junto con la ciencia moderna, logró lo que muchos creían imposible, que, al fin, la verdad venciera al silencio. La niña salió de la iglesia en su bicicleta, como tantas otras veces. Pero esa tarde, simplemente desapareció. La noticia se propagó rápidamente y, en cuestión de horas, la policía y cientos de voluntarios comenzaron una intensa búsqueda. Sin embargo, por más esfuerzos que hicieron, no lograron dar con su paradero. El rastro de Sarah se desvaneció como si nunca hubiera existido. Pasaron los días y luego las semanas, sin una sola pista concreta. Pero, inesperadamente, cuando muchos ya habían perdido la esperanza, se produjo un giro inesperado en la investigación, uno que ni los propios detectives imaginaban, y lo que vendría después superaría las peores pesadillas. Sarah Ann Wood nació el 4 de marzo de 1981 en el estado de Nueva York. Era una niña alegre, curiosa y profundamente espiritual. Creció en una familia devota. Su padre era pastor en una iglesia ubicada en un pequeño y tranquilo pueblo del interior. Desde muy temprana edad, Sarah asistía a los servicios religiosos junto a sus hermanos mayores. Participaba activamente en la vida de la comunidad, iba a la escuela dominical, tomaba clases de danza, escribía poesía y formaba parte del equipo de porristas de la escuela. Le encantaba montar bicicleta, y usaba su bici como medio de transporte para todo: visitar amigas, ir a la escuela o ayudar a su papá en la iglesia, que quedaba apenas a 1,5 kilómetros de su casa. La mañana del 18 de agosto de 1993, como tantas otras veces, Sarah se subió a su bicicleta y se dirigió sola a la iglesia para asistir a una clase de escuela dominical. Tenía apenas 12 años. Ese día, su padre no fue con ella. Decidió quedarse en casa junto a la madre de Sarah, esperando que su hija regresara después de la clase, poco después del mediodía. Pero el tiempo pasó, y Sarah no volvía. Al principio pensaron que quizás se había quedado conversando con alguien. Sin embargo, cuando las horas comenzaron a acumularse, la inquietud se transformó en alarma. Fueron directamente a la iglesia, solo para enterarse de que su hija se había marchado justo después de clases, tal como solía hacerlo. Los maestros de la escuela dominical recordaban haberla visto salir con su bicicleta. Llevaba consigo unos libros, carpetas de colores y una pequeña pizarra de cartón para presentaciones. Eso les pareció aún más preocupante. Con todos esos objetos en sus brazos, era muy poco probable que hubiera decidido ir a pasear por su cuenta. Además, Sarah siempre pedía permiso antes de hacer cualquier cosa. Era una niña responsable. La ruta entre la iglesia y su casa era corta, no más de unos minutos en bicicleta. Sus padres comenzaron a recorrerla, deteniéndose en cada esquina, preguntando a los vecinos si alguien había visto algo. Como el padre de Sarah era una figura conocida y querida en la comunidad, pronto decenas de personas se unieron a la búsqueda, movidos por la desesperación y la solidaridad. Mientras recorrían la zona, un vecino se acercó con información. Dijo haber visto a Sarah pedaleando en dirección a casa, pero no pudo precisar mucho más. La comunidad entera se llenó de angustia. No era posible que una niña desapareciera en pleno día, en un pueblo tan pequeño, sin dejar rastro. Esa tarde, el ambiente en el lugar cambió por completo. La calma habitual fue sustituida por una tensión densa, como si el aire pesara más de lo normal. Las familias comenzaron a mirar con recelo a los desconocidos, y cada rincón se convirtió en un posible escondite de secretos terribles.
Lo que más inquietaba a todos era lo silencioso del crimen. No hubo gritos, no hubo testigos claros, nadie vio un forcejeo ni escuchó nada fuera de lo común. ¿Cómo alguien podía haberse llevado a una niña en plena luz del día sin que nadie lo notara? Las autoridades comenzaron a considerar la posibilidad de un secuestro premeditado. La hipótesis de que alguien conocía la rutina de Sara se volvió cada vez más probable. Cada paso, cada objeto que llevaba, cada decisión que tomó esa mañana fue analizada con detenimiento. Pero por más que buscaron, nada concreto surgía. Y con cada hora que pasaba, las esperanzas comenzaban a desvanecerse. Alrededor de las 2:30 de la tarde, un testigo afirmó haber visto a Sara a tan solo unos cientos de metros de su casa. Esa información, lejos de tranquilizar a sus padres, lo sumió en una angustia aún mayor. La idea de que su hija había estado tan cerca del hogar, pero nunca llegó, les hizo temer lo peor. Convencidos de que algo terrible había sucedido, no perdieron más tiempo y acudieron directamente a la policía. El departamento local reaccionó de inmediato. Movilizaron a decenas de oficiales y solicitaron el apoyo del cuerpo de bomberos, que se unió a las labores sin dudar. La noticia del paradero desconocido de Sara Good se esparció como pólvora. En cuestión de horas, decenas de voluntarios comenzaron a llegar desde todos los rincones del condado. Hombres, mujeres, incluso adolescentes, se sumaron a la búsqueda impulsados por la solidaridad y la desesperación compartida. En total, fueron cientos de personas las que peinaron el camino que iba de la iglesia hasta la casa de Sara, inspeccionando campos, senderos y zonas boscosas a ambos lados de la carretera. La comunidad entera estaba volcada en un solo objetivo: traer a Sara de vuelta a casa. Fue durante esta inspección que los oficiales hallaron la primera señal alarmante. Apenas unos metros dentro del bosque, entre los árboles, descubrieron la bicicleta de Sara, apoyada contra un tronco. Ese hallazgo paralizó a los presentes. Pocos metros más adelante, bajo un arbusto, se encontraron los objetos que la niña llevaba consigo desde la iglesia: libros, carpetas y una pequeña pizarra. Todo parecía indicar que alguien había obligado a Sara a internarse en el bosque, quizás engañándola o utilizando la fuerza. Las pertenencias dejadas en el lugar sugerían una acción deliberada, rápida y meticulosa. El sospechoso sabía lo que hacía. La teoría que más fuerza tomó entre los investigadores fue la de un secuestro. Un individuo con experiencia, tal vez un criminal reincidente, que aprovechó la vulnerabilidad de una niña que regresaba sola a casa. Tal vez esperó el momento perfecto, en un punto ciego del camino, para interceptarla, obligarla a entrar al bosque y luego cargar con ella en un vehículo escondido. Con ese escenario en mente, la policía intensificó los esfuerzos. Al mismo tiempo, la familia de Sara inició una campaña frenética. Imprimieron cientos de folletos con su foto, una descripción detallada y datos de contacto que comenzaron a pegar no solo en su ciudad, sino también en los pueblos cercanos. El primer día terminó sin respuestas. Ni una sola pista adicional, ningún testigo, ningún rastro. La noche cayó pesada y silenciosa sobre la comunidad. Pero la búsqueda no se detuvo. A la mañana siguiente, más personas se unieron al operativo. Ahora también participaban agentes de la policía estatal, quienes se centraron en la posibilidad de que el responsable hubiera utilizado un automóvil para llevarse a la niña. Comenzaron a interrogar a todos los vecinos, preguntando si alguien había notado a un desconocido rondando el área o un vehículo extraño estacionado cerca del camino. Cada dato, por más insignificante que pareciera, podía ser la clave. La familia Good instaló un centro de operaciones improvisado, donde un ejército de voluntarios trabajaba sin descanso. Mientras algunos organizaban brigadas de búsqueda, otros se encargaban de distribuir los folletos y recopilar testimonios. Las radios locales y los periódicos empezaron a cubrir la historia. El nombre de Sara y su rostro comenzaron a aparecer por todas partes. Se convirtió en la preocupación principal de una comunidad que ya no dormía tranquila. Cada padre veía a su propia hija reflejada en Sara. Y cada vecino, sin importar su edad o procedencia, sentía la necesidad de actuar. El hallazgo de los objetos en el bosque también trajo consigo otro tipo de reflexión entre los investigadores. Si el perpetrador conocía también el terreno, ¿podría tratarse de alguien local? ¿Alguien que supiera cuándo pasaban los niños? ¿Que conociera la rutina de Sara? Esta posibilidad hizo que los detectives ampliaran el círculo de sospechosos. Comenzaron a revisar expedientes, buscar antecedentes penales, interrogar a personas que en el pasado hubieran sido vinculadas a delitos similares. La presión era máxima y cada minuto contaba. Mientras tanto, los Good se aferraban a la esperanza, aunque la incertidumbre comenzaba a pesar más que cualquier otra emoción.
La desaparición de Sara pronto dejó de ser solo un asunto local. Al día siguiente ya se hablaba de su caso en los noticieros estatales, y en cuestión de días, su rostro se mostraba en televisiones de todo el país. Las autoridades recibieron más de 1000 pistas desde diferentes puntos de Estados Unidos. Cada una de ellas fue examinada minuciosamente, pero todas terminaban en callejones sin salida. Ninguna llevó al paradero de la niña. Personas de buen corazón comenzaron a enviar donaciones a la familia Good, y en poco tiempo se reunió una recompensa de $150,000 para quien aportara información valiosa sobre Sara. Sin embargo, ni siquiera esa considerable suma logró despertar el testimonio clave. Durante aproximadamente una semana, la búsqueda en campo fue intensa. Grupos de voluntarios continuaban rastrillando bosques, caminos y cuerpos de agua. Pero finalmente, tras tantos esfuerzos infructuosos, las autoridades llegaron a una conclusión difícil de aceptar. Lo más probable era que no hallarían más evidencias físicas en la zona donde desapareció Sara. Aún así, la investigación no se detuvo. Los detectives cambiaron de enfoque y comenzaron a trabajar bajo la hipótesis de un crimen cuidadosamente planeado. Revisaron antecedentes de delincuentes sexuales en pueblos cercanos, entrevistaron a exconvictos y a personas que anteriormente habían estado implicadas en casos similares, pero los resultados fueron nulos. El caso de Sara fue expuesto en 2 programas de televisión de cobertura nacional, lo que provocó una nueva oleada de pistas. Algunas parecían prometedoras, pero una vez más, no llevaron a ninguna parte. Los padres de la niña, agotados y destruidos, no dejaban de hablar públicamente, rogando a la ciudadanía que aportara cualquier dato, por insignificante que pareciera. Pero la realidad era cruda y desesperante. La suerte de Sara seguía envuelta en el misterio. Así pasaron los días, las semanas, y finalmente, medio año. Fue entonces, cuando el caso parecía estancado para siempre, que un evento inesperado abrió una puerta que nadie veía venir. El 7 de enero de 1994, en un pequeño pueblo del estado de Massachusetts, otra niña de 12 años salió de su casa rumbo a la escuela. Su nombre era Rebecca. Caminaba sola por una calle desierta cuando notó que un hombre se emparejaba con ella. Al principio no le prestó atención, llevaba puestos sus audífonos y no escuchaba lo que decía. Pero cuando se los quitó, el desconocido sacó un arma y le advirtió con voz firme que, si hacía lo que le dijera, no le haría daño. Rebecca sintió como el miedo se apoderaba de su cuerpo. El hombre la sujetó por la chaqueta y la obligó a caminar junto a él, fingiendo normalidad. La niña tenía miedo de gritar. Sabía que si lo hacía, él podría dispararle sin pensarlo. Pero también comprendía que obedecerlo no garantizaba su seguridad. Todo su instinto le gritaba que debía escapar. Al poco tiempo, notó que el hombre la conducía hacia un vehículo estacionado, y en ese momento una idea desesperada cruzó su mente. Se detuvo en seco, se llevó las manos al pecho y fingió un ataque de asma. Dijo que no podía respirar y se dejó caer al suelo. El hombre soltó su chaqueta, aún sujetando su mochila. Rebecca, con sangre fría, se zafó rápidamente de las correas del morral, lo dejó en las manos del agresor y salió corriendo con todas sus fuerzas. A pocos metros del lugar había un par de adultos caminando por la calle. Rebecca llegó hasta ellos gritando, con la cara pálida y el corazón a punto de estallar. El hombre, al notar que había sido descubierto, huyó en su vehículo antes de que alguien pudiera alcanzarlo. Pero Rebecca no solo había escapado con vida, también había memorizado detalles importantes sobre su agresor y el coche en el que conducía. Ese acto de valentía, esa reacción rápida e inteligente, no solo le salvó la vida a ella, sino que desencadenaría una serie de acontecimientos cruciales. El destino de Sara Good estaba a punto de ser tocado por esta nueva tragedia, y las piezas sueltas comenzarían a encajar. Lo que Rebecca vivió ese día no solo sacudió a su familia, sino también a las autoridades que aún investigaban la desaparición de Sara. La similitud entre ambos casos era escalofriante: misma edad, mismas circunstancias, y un atacante que operaba a plena luz del día, sin temor. El retrato hablado proporcionado por Rebecca, junto con los datos del vehículo, permitió a los detectives establecer vínculos y comenzar a atar cabos. Aunque aún no se tenía un nombre, ya se tenía un rostro, y con él, la esperanza de desentrañar la verdad. Rebecca, aún temblando, corrió hacia los adultos que había visto a lo lejos. Con voz entrecortada, les explicó que un hombre había intentado secuestrarla, que la había amenazado con un arma y que apenas había logrado escapar. Mientras tanto, el agresor, al ver que su intento había fallado, subió a su vehículo y huyó del lugar, llevándose consigo la mochila de la niña. Uno de los testigos, movido por el instinto, decidió seguirlo discretamente en su propio coche.
Lo persiguió durante algunos minutos, hasta que el sospechoso se desvió y se detuvo en una gasolinera. Fue entonces cuando el testigo aprovechó para llamar a la policía. El hombre proporcionó a las autoridades parte del número de la placa del vehículo, así como el modelo y color del automóvil. Al mismo tiempo, Rebecca colaboraba con la policía, ofreciendo una descripción detallada del agresor, su rostro, su complexión, su forma de hablar. La policía cruzó los datos en sus bases y envió alertas a comunidades cercanas. Esa misma tarde, un oficial que patrullaba por un pequeño pueblo a pocos kilómetros del lugar del intento de secuestro, notó un vehículo estacionado frente a una casa que coincidía con la descripción del sospechoso. Decidió detenerse y tocar la puerta del domicilio para hacer algunas preguntas. En la casa se encontraba un grupo de personas. Al ser interrogados, uno de ellos, el dueño del vehículo, explicó que hacía tiempo no conducía ese auto porque había perdido la vista. Añadió que, en su lugar, solía prestarlo a un vecino que le ayudaba con reparaciones del hogar, un hombre de 43 años llamado Louis Lent. Lent trabajaba como obrero ocasional, y a cambio del uso del vehículo, se encargaba de realizar tareas domésticas para su vecino invidente. Cuando fue interrogado, Louis afirmó que solo había usado el vehículo el día anterior, pero que no había salido en él desde entonces. A pesar de su declaración, el oficial le pidió que lo acompañara a la estación para hacerle más preguntas. Lent accedió sin poner resistencia. En la comisaría, Louis Lent insistió en su inocencia. Afirmó no tener nada que ver con el intento de secuestro y aseguró que era un hombre piadoso, un cristiano devoto que pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la iglesia. Alegaba que jamás cometería un crimen semejante. Pero las palabras no bastaban. La policía decidió tomarle una fotografía, y luego la incluyeron en una serie de imágenes mezcladas con retratos de otros hombres. Se la mostraron a Rebecca y a los testigos que habían estado cerca durante el incidente. Todos, sin dudarlo un segundo, señalaron la foto de Louis Lent como la del agresor. Rebecca fue la más firme en su identificación. Había tenido al secuestrador a menos de 1 metro de distancia, había visto su rostro con claridad mientras se le hablaba y la sujetaba. Dijo que no tenía ni una sola duda. Ese hombre era quien la había amenazado con una pistola y había intentado llevársela a la fuerza. La convicción en sus palabras fue tan contundente que los detectives no tardaron en actuar. La policía solicitó rápidamente una orden judicial para investigar más a fondo a Louis Lent, su domicilio y su conexión con otros posibles delitos. La investigación estaba a punto de dar un paso determinante. El arresto de Lent abrió una caja de secretos oscuros que nadie imaginaba. Los agentes comenzaron a revisar sus antecedentes, sus hábitos, los lugares donde había vivido y trabajado. Lo que empezó como un intento de secuestro frustrado se transformó, casi sin aviso, en el punto de quiebre de una investigación mayor. ¿Era Louis Lent solo un oportunista o estaba detrás de algo mucho más siniestro? Los detectives, aún con la desaparición de Sara fresca en la memoria, comenzaron a conectar fechas, trayectorias y coincidencias que resultaban, como mínimo, inquietantes. Lo que más llamaba la atención era la cercanía de los métodos usados por el atacante: abordajes en plena luz del día, amenazas con armas, elección de niñas solas. A medida que profundizaban en los movimientos de Lent, los investigadores descubrieron que había estado en Nueva York, no muy lejos del área donde desapareció Sara, justo en el periodo en que ella fue vista por última vez. Esto, combinado con la identificación de Rebecca y la evidencia circunstancial, generó un nuevo y poderoso impulso en el caso Wood. Por fin, tras meses de incertidumbre, un nombre y un rostro comenzaban a emerger del vacío. Durante el registro del vehículo, la policía encontró algo que encendió todas las alarmas. Dentro del pick-up que Louis Lent solía utilizar, descubrieron una pequeña bolsa con objetos perturbadores: cinta adhesiva, un cuchillo, gafas de sol infantiles y varias golosinas. Cada elemento parecía cuidadosamente elegido para atraer y someter a un niño. Al revisar una segunda camioneta, esta sí registrada a nombre del propio Lent y también estacionada junto a su casa, los agentes encontraron un arma de fuego y la mochila que pertenecía a Rebecca. La evidencia comenzaba a acumularse, pero lo más aterrador aún estaba por descubrirse dentro de la vivienda. Explorando cada rincón del domicilio de Lent, los investigadores hallaron una trampilla oculta bajo el suelo. Al abrirla, descubrieron una pequeña cámara subterránea aún en proceso de construcción. Se trataba de una habitación secreta, excavada con precisión y refuerzo estructural. Lent había estado edificando, paso a paso, lo que describió como un búnker personal. Su propósito, revelado posteriormente durante los interrogatorios, fue simplemente escalofriante. Al ser confrontado con la evidencia, Lent finalmente confesó.
Admitió haber viajado deliberadamente al pueblo de Rebecca con la intención de secuestrar a una víctima, y que siempre cargaba en su vehículo con un kit de secuestro preparado para el momento oportuno. Pero eso no fue lo peor. Louis Lent confesó que la habitación bajo su casa estaba diseñada para albergar a múltiples víctimas. Su plan, según sus propias palabras, era secuestrar a 11 niñas, de entre 12 y 17 años, y mantenerlas prisioneras en ese búnker. Dijo que las usaría para satisfacer sus deseos más oscuros y retorcidos. Su intención era mantenerlas vivas solo unos días antes de asesinarlas. El nivel de frialdad con el que describió estos planes dejó sin palabras a los agentes que lo escuchaban. Dentro del domicilio también encontraron una lista con varios nombres. Tras investigar, descubrieron que todos eran menores de edad que vivían a pocos kilómetros de la casa de Lent. Aquella lista era, sin duda, una selección de futuras víctimas. La policía se estremeció al comprender cuán avanzado estaba el proceso mental de Lent, cuán cerca había estado de cometer una masacre sistemática. El peligro que representaba era de una magnitud que pocos habían previsto. Tras su confesión, fue enviado a prisión mientras esperaba juicio, y las autoridades continuaron interrogándolo. En una de esas sesiones, Lent hizo una confesión aún más impactante. Admitió haber cometido un crimen años antes, uno que hasta entonces nadie había logrado vincular a su nombre. Fue entonces cuando los investigadores escucharon, con incredulidad, los detalles de un asesinato cometido en octubre de 1990. Lent relató que en ese entonces trabajaba como conserje nocturno en un cine local, en el mismo pueblo donde luego intentaría raptar a Rebecca. La noche del 22 de octubre, tras salir de su turno, vio a un niño de 12 años, James Bernardo, montando en bicicleta cerca del estacionamiento. Lent, con su bolsa de herramientas para secuestros dentro del vehículo, decidió actuar. No había testigos, no había cámaras, solo él, su víctima y una voluntad perversa dispuesta a llevar a cabo sus impulsos más oscuros. Su objetivo era abusar del niño, y lo había planeado en el mismo lugar donde trabajaba, utilizando su furgoneta como escenario del crimen. Esa confesión encendió nuevas alarmas. Lent no era simplemente un hombre con fantasías perturbadoras, era un depredador que ya había actuado antes. Lo más aterrador para los investigadores era pensar en cuántos otros crímenes podrían seguir emergiendo. ¿Cuántas víctimas más estaban ocultas en su pasado? ¿Cuántas familias vivieron años con la incertidumbre de una desaparición sin saber que el responsable había estado escondido entre ellos? La gravedad de lo que estaban enfrentando hizo que el caso pasara a manos de las autoridades federales, que iniciaron una investigación a gran escala. Lent, que hasta entonces había vivido como un hombre ordinario en una pequeña comunidad, se reveló como un monstruo cuidadosamente encubierto por la rutina y el silencio. El caso tomó un nuevo giro con cada confesión. Lent no solo era el responsable del intento de secuestro de Rebecca, ahora también se lo vinculaba con el asesinato de un niño, y se abría la posibilidad de que estuviera relacionado con otros casos no resueltos. Y entonces, inevitablemente, los detectives regresaron al nombre que había quedado grabado en la memoria de todos: Sarah Ann Wood. ¿Había sido ella una de sus víctimas también? La pregunta empezó a perseguir a los investigadores con una urgencia renovada. La respuesta, como descubrirían muy pronto, se encontraba a punto de salir a la luz. Lent llamó al niño y le ofreció $5 si lo ayudaba a acomodar unas sillas dentro del cine. James aceptó con confianza, sin imaginar las verdaderas intenciones del hombre. Una vez dentro de la sala, completamente vacía, Louis lo ató sin piedad. Luego, llevó su vehículo hasta la entrada del cine, cargó al niño y su bicicleta, y los trasladó a su casa. Tras dejar al menor en el interior, condujo hasta un lago cercano, donde arrojó la bicicleta para borrar evidencias. Después regresó, decidido a consumar su crimen. Fue entonces cuando, incapaz de controlar sus impulsos, tomó una decisión fatal. Lent llevó a James hasta su furgoneta una vez más. Condujo durante varias horas hasta llegar a un área remota en un estado vecino. En un bosque apartado, terminó con la vida del niño. El cuerpo fue descubierto más tarde por un cazador que alertó a la policía, pero durante años nadie pudo identificar al asesino. Solo tras la confesión de Louis, años después, comenzaron a encajar las piezas. Los detalles que proporcionó coincidían punto por punto con lo registrado en el expediente original. Habló de la cinta utilizada, de la posición del cuerpo, del lugar exacto donde lo dejó. Era imposible que supiera tanto sin ser el responsable. Tras su confesión, su nombre recorrió todo el país. Lent ya no era solo el sospechoso de un intento de secuestro, era un criminal serial con un historial aterrador. En cuestión de días,
Su rostro y su historia aparecían en las portadas de todos los periódicos. Fue entonces cuando los detectives encargados del caso de Sarah Ann Wood lo vincularon con su desaparición. Comenzaron a estudiar sus movimientos, cruzar fechas y mapas. La descripción del sospechoso elaborada meses antes por los expertos coincidía en varios aspectos con Louis. Viajaron al estado donde estaba detenido para interrogarlo personalmente. Durante el interrogatorio, Lent admitió que había visitado varias veces el estado de Nueva York, particularmente zonas rurales. Explicó que durante uno de esos viajes, el 18 de agosto de 1993, vio a Sarah caminando por la carretera, empujando su bicicleta. Detuvo su vehículo, descendió y la obligó a subir a punta de pistola. Luego, ocultó sus pertenencias en el bosque para demorar el hallazgo y la llevó lejos, a una zona montañosa donde no había viviendas ni testigos. Allí, en medio del silencio y la soledad, cometió un crimen que estremeció al país. Según su confesión, eligió una zona alejada, cerca de un lago grande. El lugar era tan inaccesible que confiaba en que jamás encontrarían el cuerpo. Relató con calma cada paso que dio, cada decisión que tomó. Era evidente que no improvisaba. Había planeado todo cuidadosamente. Esta declaración permitió a los investigadores establecer un posible lugar de descanso final para Sarah, y aunque los años habían pasado, se organizó un equipo de búsqueda para intentar localizar sus restos. La confesión de Lent no solo llenaba vacíos en una investigación estancada, sino que también confirmaba lo que durante meses los padres de Sarah temían en silencio, que su hija no regresaría jamás. Louis confesó que, tras cometer el crimen, cavó una fosa en las inmediaciones del lago y enterró el cuerpo de Sarah. Sin embargo, añadió un detalle inquietante: no estaba completamente seguro de si la niña había muerto en ese momento o si simplemente había perdido el conocimiento. A pesar de esa incertidumbre, procedió a ocultar el cuerpo sin intentar verificar su estado real. Lo más desconcertante fue que, aunque confesó el asesinato y ofreció múltiples detalles sobre el entorno y el desarrollo del crimen, se negó a revelar la ubicación exacta del lugar de enterramiento, manteniendo ese dato crucial en silencio. Aún así, los investigadores no dudaron de su relato. Tal como ocurrió en el caso de James, la precisión con la que describía cada momento, el trayecto, el paisaje, los objetos involucrados, era prueba suficiente de que estaba diciendo la verdad. La policía organizó un enorme operativo de búsqueda en las inmediaciones del lago. Participaron cientos de voluntarios, guardaparques y miembros del ejército. Sin embargo, se enfrentaban a un obstáculo ineludible: la magnitud del terreno. El lago y su entorno abarcaban una extensión gigantesca, y aunque el número de personas era impresionante, resultaba casi imposible cubrir todo el perímetro. Además, el paso de los meses había hecho que la vegetación cubriera completamente el posible sitio de la fosa. Durante semanas se trabajó sin descanso, día y noche, con la esperanza de encontrar alguna pista, algún fragmento de evidencia que confirmara el paradero de Sarah. Se utilizaron drones, sensores térmicos, perros entrenados y maquinaria pesada. Pero ni el cuerpo ni otros indicios fueron hallados. Pese a ello, la confesión de Lent y la gran cantidad de detalles proporcionados bastaron para presentar cargos formales por el asesinato de Sarah Wood, así como por el homicidio de James Bernardo. En enero de 1995, Louis fue juzgado por el intento de secuestro de Rebecca. El tribunal lo condenó a una pena de entre 17 y 20 años de prisión. Pero eso solo fue el inicio. En junio del año siguiente se celebró el juicio por el asesinato de James. Lent se declaró culpable ante el juez. En un momento de aparente remordimiento, incluso le dijo a su abogado que quería declararse culpable también por el asesinato de Sarah. Pero cuando entró a la sala del tribunal y vio a los padres de la niña sentados frente a él, cambió de idea. Tal vez por cobardía, tal vez por crueldad. Aún así, días después, en una nueva audiencia, finalmente se declaró culpable de ese crimen también. Sin embargo, continuó negándose a decir dónde había enterrado a la niña, a pesar de los ruegos desesperados de sus padres. Ante ese bloqueo emocional, la fiscalía decidió ofrecerle un acuerdo. Si Louis revelaba la ubicación del cuerpo de Sarah, se le permitiría cumplir su condena en una prisión estatal, con condiciones menos severas, en lugar de una cárcel federal. Lent aceptó el trato y comenzó a colaborar con los investigadores. Marcó una zona específica cerca del lago donde aseguraba haber cavado la fosa. Incluso dibujó un mapa a mano, señalando con precisión los elementos geográficos que recordaba. En un principio, la policía quiso llevarlo directamente al lugar para orientar la búsqueda, pero su abogado se opuso rotundamente. Aún así, los detectives organizaron un nuevo operativo.
La zona indicada fue rastreada intensamente. A pesar del frío, la nieve y el terreno difícil, se desplegó maquinaria pesada y cientos de voluntarios trabajaron codo a codo con la policía. Excavaron durante días enteros, cruzaron datos con imágenes satelitales y fotografías aéreas antiguas. Se instalaron campamentos temporales y se mantuvo comunicación constante con los familiares de Sara. Pero, una vez más, el resultado fue desalentador. No se halló ningún resto humano, ningún objeto que pudiera vincularse a la niña. La frustración era inmensa, pero los investigadores sabían que estaban lidiando con un hombre que jugaba con la verdad y el dolor ajeno como si fueran piezas de un tablero macabro. La falta de resultados no impidió que los esfuerzos continuaran. El caso de Sara se convirtió en uno de los más emblemáticos del noreste del país. A pesar de no haberse encontrado sus restos, el testimonio de Lent y las pruebas recolectadas eran lo suficientemente sólidos para sentenciarlo. Y así fue como el rostro del responsable quedó grabado en la historia. Aunque el cuerpo de Sara aún no había sido devuelto a sus padres, la justicia, al menos en parte, había sido servida. El caso dejó una herida abierta en la comunidad, pero también un legado de lucha, perseverancia y amor inquebrantable de una familia que jamás se rindió. Los esfuerzos incansables de los agentes no dieron resultado. La búsqueda de Sara terminó sin éxito. A pesar del despliegue masivo y los recursos utilizados, no se logró encontrar rastro alguno de la niña. Pasaron los meses, y con la llegada del otoño, la policía intentó una nueva operación en la zona señalada por Lent, pero una vez más, se vieron frustrados. Nada. Ni un indicio. Durante todo ese tiempo, los investigadores continuaron presionando a Louis para que revelara la ubicación exacta del cuerpo. Pero él se negaba a cooperar. Decía que no recordaba, que no quería, que no podía. Finalmente, ante su negativa persistente, la fiscalía decidió retirar el acuerdo inicial. El 11 de abril de 1997, Louis Lent fue condenado a 25 años de prisión. Fue la sentencia máxima que el juez podía dictar sin haber encontrado el cuerpo de la víctima. En su discurso, el magistrado declaró que, de haber sido legalmente posible, no habría dudado en imponer la pena de muerte. Durante el proceso, el abogado defensor de Lent trató de reducir las condenas en todos los casos, alegando que su cliente sufría de un trastorno mental no diagnosticado. Según él, Louis escuchaba voces y aseguraba haber tenido contacto con seres de otro planeta. No obstante, los psiquiatras forenses refutaron esas afirmaciones. Tras extensas evaluaciones, concluyeron que Lent no padecía ningún trastorno mental real. Más bien, opinaban que fingía sus síntomas para intentar evadir la justicia. Los expertos vieron en su comportamiento un intento calculado de manipulación. Lent era plenamente consciente de sus actos. Después del fallo, los detectives continuaron visitándolo en prisión, con la esperanza de que, tarde o temprano, revelara dónde había enterrado a Sara. Pero su actitud se tornó aún más errática. Cada vez que lo interrogaban, daba versiones distintas. Mencionaba lugares contradictorios, se contradecía constantemente y parecía disfrutar del desconcierto que causaba. En una ocasión, aseguró que no podía revelar el lugar porque había enterrado a Sara cerca de otra víctima, y no quería que la descubrieran. Ese comentario encendió nuevas alarmas. Si había otra víctima en ese lugar, ¿cuántas más había que aún no se conocían? Los padres de Sara también lo visitaron en prisión. Le suplicaron, con lágrimas en los ojos, que les diera una ubicación. Querían llevar a su hija a casa, enterrarla con dignidad. Pero Lent no cedía. Mantenía su silencio como un arma de control, como si aún tuviera poder sobre el dolor de esa familia. Paralelamente, la policía comenzó a revisar casos abiertos de desapariciones sin resolver. Dado que Louis había confesado 2 secuestros, Sara y James, los investigadores estaban convencidos de que había más víctimas. No era una suposición vacía. Ya desde su arresto, una familia se había presentado afirmando que años atrás su hija fue atacada por un hombre que trató de llevársela por la fuerza. El intento falló porque el padre de la menor intervino justo a tiempo. Aunque presentaron una denuncia, el atacante no fue identificado. No fue sino hasta que la cara de Louis apareció en televisión que la niña, ahora mayor, y su padre lo reconocieron como el agresor. A partir de ahí, surgieron nuevos vínculos con desapariciones ocurridas entre los años 80 y principios de los 90. La policía reabrió varios casos, y aunque no había pruebas directas en todos, el patrón era claro: niñas y niños desaparecidos en áreas rurales, cerca de rutas o lagos, sin testigos ni rastros. Lent encajaba perfectamente en el perfil. Las autoridades, apoyadas por expertos en criminología,
comenzaron a trazar un mapa de los lugares donde Lent había vivido o trabajado, con la esperanza de encontrar puntos comunes. Cada coordenada representaba la posibilidad de una historia no contada, de una familia sin respuestas. El impacto emocional en la comunidad era enorme. El nombre de Louis Lent se había convertido en sinónimo de horror. Pero lo más desconcertante era el hecho de que aún no se conocía toda la verdad. Cada dato que salía a la luz parecía ser solo una parte de una red mucho más extensa. Los investigadores sabían que había más por descubrir, pero dependían de un hombre que jugaba con su silencio, dosificaba la verdad y parecía disfrutar del sufrimiento que provocaba. Y mientras tanto, los padres de Sarah seguían esperando, aferrados a la única esperanza que les quedaba, que algún día Lent rompiera el pacto de oscuridad que él mismo había creado. En 1990, los investigadores comenzaron a sospechar que Louis Lent podría estar relacionado con varios casos no resueltos. Analizaron cuidadosamente sus movimientos y descubrieron que tenía la posibilidad real de haber estado presente en las fechas y lugares de múltiples desapariciones. Sin embargo, no se encontró ninguna evidencia concreta que lo vinculara directamente, y él se negó categóricamente a confesar. La historia no terminó ahí. Con los años, los agentes continuaron vigilándolo, interrogándolo, con la esperanza de que eventualmente revelara el paradero de Sarah o confesara otros crímenes. Pero Lent permanecía en silencio, aferrado a su papel de verdugo que no concede redención. Hasta que en 2013, 2 décadas después de su primer crimen conocido, decidió romper el silencio una vez más. Lent sorprendió a todos cuando confesó estar involucrado en otro asesinato. Según sus propias palabras, el 6 de noviembre de 1992, raptó a un adolescente con discapacidad intelectual que iba en bicicleta a casa de su abuela. Lent lo forzó a entrar en su vehículo y, sin demora, le quitó la vida. Luego, arrojó su cuerpo a un lago, esperando que nunca fuera encontrado. Describió con precisión los detalles del lugar, del crimen y del momento, dejando poco espacio para la duda. Los investigadores confirmaron que su relato coincidía con un caso abierto. A pesar de la confesión y la evidencia circunstancial, hasta el día de hoy no se han presentado cargos oficiales contra él por ese crimen. Lent, ahora de 73 años, continúa cumpliendo cadena perpetua por 2 asesinatos y un intento de secuestro. Los padres de Sarah no han perdido la esperanza. Creen que algún día, antes de morir, él les dirá la verdad. Tal vez por arrepentimiento, tal vez por miedo al juicio final. Mientras tanto, siguen luchando para que su hija no quede en el olvido. El centro de búsqueda que crearon tras su desaparición se ha convertido con el tiempo en un faro de esperanza para cientos de familias. Lo que comenzó como un pequeño espacio para imprimir volantes y recibir llamadas anónimas, se transformó en una red nacional que colabora con las autoridades en todo tipo de casos de desapariciones. Solo en 2017, su trabajo ayudó a localizar y reunir a 399 niños con sus familias. La memoria de Sarah vive también en un evento anual, una carrera ciclista que nació como un homenaje íntimo y que hoy reúne a miles de personas. Lo que alguna vez fue una manifestación pequeña de dolor familiar, se ha convertido en una causa colectiva. Año tras año, los participantes recorren kilómetros, no solo por Sarah, sino por todos los niños que siguen desaparecidos. A pesar del tiempo y de la falta de cooperación por parte de Lent, los agentes no tienen intención de rendirse. Están convencidos de que, en algún punto del terreno señalado por el asesino, están los restos de la niña. Y aunque él se niegue a hablar, ellos continuarán excavando, rastreando y buscando, sin importar cuánto tiempo pase. Porque Sarah merece ser encontrada. Porque sus padres merecen un cierre. Porque la verdad no puede quedar enterrada para siempre. Por favor, suscríbete al canal para no perderte nuestras futuras investigaciones sobre los casos más impactantes del crimen real.